Bien, ya está conectado con nosotros Carlos Orellana, jefe de la División de Protección Pecuaria del SAC, para hablar sobre este caso de gripe aviar en aves silvestres que fue detectado en el humedal en Santo Domingo. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bien. ¿Todo bien? Carlos, me gustaría partir preguntándole sobre qué es lo que se sabe hasta ahora, los detalles de este caso. A ver, este caso comienza con una denuncia ciudadana respecto a aves muertas en el humedal El Yali, el día lunes. Estos corresponden a una especie que son cisnes coscorobas. Esta denuncia es atendida por nuestros funcionarios de la región. Se colectan muestras tanto de ejemplares vivos, moribundos, y de ejemplares recientemente fallecidos, y en el día de ayer nosotros con los análisis correspondientes hechos en nuestro laboratorio central obtuvimos que corresponde a muestras reaccionantes o muestras positivas a H5N1 de alta patogenicidad. Uh-huh. Por lo tanto, el cuadro es un cuadro circunscrito en el día de hoy al humedal El Yali. Uh-huh. Esto gatilló la activación del Sistema Nacional de Emergencia que tenemos nosotros, tanto del SAC como de las coordinaciones correspondientes con otros actores como la CONAF, Senapred, el Ministerio de Salud, Sennapesca, para que se despliegue la institucionalidad pública y estemos atentos a esta situación. Carlos, ¿qué riesgo hay para la salud humana? Porque cuando pasa este tipo de cosas, se detectan este tipo de casos, muchas personas se preguntan si este virus puede contagiar a las personas, a los humanos. ¿Qué tan probable es que ocurra ese contagio? Técnicamente eso es probable, pero es bastante improbable. Ya. Y lo voy a decir así. Si ustedes se recuerdan, hacia fines del año 2022-2023 tuvimos una gran afectación de influenza aviar de alta patogenicidad que incluyó las 16 regiones del país y más de 100.000 aves silvestres muertas, digamos, incluyendo mamíferos marinos, cetáceos, y ahí nosotros tuvimos un caso positivo en humanos, específicamente en la comuna de Tocopilla. Uh-huh. Por lo tanto, cuando uno dice, bueno, el día tengo un caso puntual en el humedal El Yali, es poco probable. No obstante, siempre la recomendación, no solo cuando uno ya tiene la certeza que corresponde a influenza aviar, sino que en todos los casos en general las recomendaciones se mantienen y son no tomar contacto con las aves y en ningún caso desplazarla. O sea, hay una tendencia natural a brindar ayuda cuando uno ve una ave moribunda, pero eso no debiera ocurrir y lo que corresponde es que se haga la denuncia pertinente, ya sea al SAC o al Servicio Nacional de Pesca, quienes concurriremos en la medida de lo posible en el menor tiempo para atender esta denuncia, pero en ningún caso que las personas pesquen el ave, la suban a un auto y la trasladen a otro lugar. Claro, ¿y qué pueden hacer las personas cuando se encuentren, por ejemplo, con ese escenario, una ave muerta, una enferma? Llamar, me imagino, inmediatamente a la autoridad y por ningún motivo, como usted decía, tomar algún contacto. Exacto, ahí lo que corresponde, como les digo, es llamar a los teléfonos que nosotros tenemos, a nuestro WhatsApp o a nuestros correos electrónicos. Sin embargo, sobre todo voy a hacer el link de dónde fue encontrado este caso. Este caso corresponde a un humedal y por lo tanto lo primero también es decirle, porque nos preguntaban de repente, bueno, ¿es mejor no ir? Claro. Yo creo que estamos en temporada estival, la naturaleza merece ser observada bajo ciertos resguardos y por lo tanto el llamado es que a la gente, si va a estos lugares, a desembocaduras de ríos, a humedales, primero que nada se circunscriba, y eso debería ser siempre, a los caminos, a los senderos que están debidamente señalizados. Segundo lugar, en general estos lugares tienen o guardaparques o alguna persona que regula la entrada y por lo tanto si en su recorrido ellos observan aves muertas, es importante que comuniquen a las personas que están en la recepción para que ellos nos puedan contactar. Nosotros normalmente tenemos comunicación con ellos y por lo tanto la denuncia se agiliza bastante. Pero siempre... no tomar las aves, no moverlas, no ir en general a estos lugares con mascotas, porque muchas veces la gente lleva las mascotas sin sujeción y los perros tienden a ir a atacar a las aves y por lo tanto tampoco eso debiera ocurrir. Es un llamado a la calma, hay que estar atentos. En ningún caso esto afecta la producción,
mientras se circunscriba a lo que ya he mencionado, a este tipo de aves silvestres. Carlos Orellana, estamos conversando con el jefe de la División de Protección Pecuaria del SAC. Nosotros hemos visto estos casos de influenza aviar en países vecinos también, como Argentina, Uruguay y Brasil. Entonces, por lo que usted dice, esta situación no estaría afectando el estatus sanitario del país, ni tampoco el comercio, ¿no?, de aves comerciales. Efectivamente, me agradezco mucho la pregunta porque, en primer lugar, voy a volver a la especie afectada. Estamos hablando de cisnes coscorobas. Y como conocimiento de esta especie, esta es una especie que, si bien se desplaza, lo voy a decir así, en el vecindario. No es un ave migratoria que venga desde el hemisferio norte, sino que tiene desplazamientos dentro de América del Sur. Y aquí ocurre un evento bien particular que los científicos, me imagino que ya van a empezar a hacer investigaciones al respecto. Los 3 países que mencionas tú, y en el caso de Chile, hemos notificado presencia en cisnes coscorobas como especie silvestre afectada. Entonces, algo que aprendimos después del COVID, bueno, que siempre se ha sabido, es que los virus estos organismos vivos son muy inteligentes y tienen la capacidad de mutar, se van adaptando al huésped. Entonces, algo que nos ha llamado la atención a los servicios veterinarios es este evento reciente, porque Argentina notificó hace 2 semanas, Uruguay también, Brasil lo mismo, y Chile ahora. Por lo tanto, el virus está en la región, eso es importante. Segundo lugar, tal como mencionabas tú, la condición sanitaria del país en términos del comercio no se afecta, salvo cuando un país presenta casos en aves comerciales, ya sean de postura o aves de carne. Y eso no es el caso de Chile. Por lo tanto, mientras el cuadro se mantenga circunscrito a fauna silvestre, nuestro comercio no se ve afectado. Distinta es la situación, por ejemplo, de Argentina, que en paralelo con la detección en aves silvestres, a la semana o un par de días después, notificó en aves comerciales, tanto en la provincia de Buenos Aires como en Córdoba, y eso significa, por ejemplo, que hoy día nosotros tenemos prohibida la importación de carne de ave desde Argentina. ¿No van a subir los huevos entonces en esta oportunidad? No debieran subir los huevos, es una pregunta que nos hacen muy frecuentemente. No debieran subir por este factor. ¿Ya? Así que es importante que no hay un factor sanitario que explique una eventual modificación del precio de los huevos. De todas maneras, en nuestro país, desprendo sus palabras, debería estar preparado en caso de algún escenario más complejo de algún tipo de virus un poquito más grave, ¿no? Sí, a ver, agradezco la pregunta de Jamín porque es bien importante que nosotros, como he descrito en otras ocasiones, este es un virus que partió hace 4 o 5 años o un poco más desde el sudeste asiático. Se ha desplazado hacia Rusia, después a Europa Oriental, después por el cercano al Polo Norte, Islandia, Groenlandia, llega al hemisferio norte, Canadá, Estados Unidos, y ahí lo cogen las aves migratorias que tienen este flujo norte-sur, donde tenemos 3 rutas migratorias, y hay que considerar en primer lugar que no hay un país más abajo de Chile. Entonces, en Chile las aves se quedan, nosotros somos la estación terminal, por llamarlo de alguna manera, esta ruta, y por lo tanto ese riesgo nos expone más. Y segundo lugar, si sabemos que todos los años tenemos riesgo, el país se ha ido preparando. Un país nunca termina de prepararse, pero nosotros, sin falsa modestia, podemos decir que pudimos enfrentar el brote cuando lo tuvimos en las 16 regiones, pero evidentemente hacemos simulacros, preparamos el escenario y hay momentos de mayor riesgo como normalmente en la temporada estival. Pero nunca bajamos la guardia y siempre estamos atentos a la situación y a las coordinaciones que corresponde a efectuar con todo el aparato público y privado. Eso es muy importante. Todo el sector privado ya está al tanto de esto y hoy día lo que corresponde es aumentar las medidas de bioseguridad. Por último, Carlos Orellana, para ir cerrando, hagamos un último llamado y reiteremos también a la ciudadanía qué se debe hacer ante un encuentro de alguna ave, ya sea enferma o muerta. A ver, el llamado siempre es a ser precavido, a no tomar contacto con las aves, en ningún momento desplazarlas, hacer la denuncia correspondiente a los organismos más relacionados, que son el SAC y el Servicio Nacional de Pesca. Les voy a dar el número de teléfono, 345-1100. También en nuestra página web están nuestros correos electrónicos y WhatsApp, pero también quiero ser bien responsable que cuando uno, y yo agradezco a la prensa este tipo de contactos porque son parte del sistema de alerta, aumenta el número de denuncias. Muchas veces la gente bien directa dice, bueno, pero ¿para qué llaman al SAC si no van a venir? Créanme que
siempre para nosotros es importante que quede el registro de la denuncia, porque efectivamente tenemos que ir viendo cómo se desplaza la enfermedad, y vamos a hacer todos los esfuerzos para poder atender esas denuncias. Perfecto. Carlos Orellana, jefe de la División de Protección Pecuaria del SAC, conversando con nosotros en ¿Qué hay de nuevo de Radio Infinita? Muchísimas gracias por el contacto, que esté muy bien. Muchas gracias, Carlos. Buenas tardes. Gracias a ustedes, Benjamín y Antonia, y a la radio por este contacto. Hasta luego. Chao. Nosotros nos vamos a una